Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo estáis? Como ya recordaréis, hace un tiempo el primer vídeo que subimos en este canal fue sobre qué es Manage OpenShift y más específicamente sobre Arrow y cómo desplegar un clúster de Arrow. En ese vídeo lo que hicimos fue desplegar un clúster de Arrow de forma pública, es decir, tanto la API como el ingress quedan expuestos de cara a Internet. Cualquier usuario desde Internet es capaz de acceder a ambos endpoints. En el vídeo de hoy vamos a desplegar un clúster de Arrow, pero esta vez de forma privada. Es decir, tanto la API como el ingress quedan solo accesibles desde el interior de la red de Azure. Veremos cómo desplegar dos VNets diferentes. En una VNet desplegaremos el clúster de Arrow en sí y en otra VNet desplegaremos ciertos elementos de red como un firewall para gestionar la salida a Internet desde la VNet del clúster hacia el exterior. Es decir, cualquier máquina que esté dentro de la VNet del clúster solo será capaz de acceder a las URLs, a los sitios que nosotros autoricemos en el firewall. Cualquier sitio que no esté explícitamente indicado en el firewall, en las reglas del firewall, no será accesible desde la VNet donde tenemos alojadas las máquinas del clúster de Arrow. Al desplegar el clúster de Arrow en una infraestructura de este tipo, nos aseguramos que la infraestructura es totalmente segura. No permitimos el acceso desde el exterior y tampoco permitimos acceder hacia afuera únicamente a los sitios que a nosotros nos interesen, ya sean sitios que son necesarios para el normal funcionamiento del clúster, como URLs en las que hay que hacer autenticación o URLs sobre las que hay que obtener imágenes para que las aplicaciones que hay en nuestro clúster de Arrow corran correctamente. En cualquier caso, en una infraestructura de este tipo, donde tenemos un clúster privado de Arrow en una infraestructura de Azure, en este caso privada, es decir, que no es accesible desde Internet, siempre podemos exponer ciertos servicios o aplicaciones a través de un, por ejemplo, Azure Front Door acompañado con un Web Application Firewall. Estos mecanismos nativos de Azure nos permiten exponer servicios y aplicaciones de forma segura desde nuestro clúster privado de Arrow. Sin más dilación, vamos a ver el proceso. Como ya adelanté, hoy vamos a usar esta arquitectura de referencia. En la parte de la izquierda, marcado de color rojo, tenemos la VNet donde vamos a desplegar nuestros recursos del clúster de Arrow. En la parte de la derecha, podéis ver marcado en color verde, es la VNet donde vamos a desplegar los elementos necesarios para lanzar la salida hacia Internet. En pocas palabras, vamos a desplegar un Azure Firewall para sacar toda la salida de egress hacia Internet desde nuestra VNet donde está el clúster de Arrow. Uniremos estas dos VNets con un VNet peering, es decir, conectaremos una VNet con otra para permitir el tráfico entre estas dos VNets. Por otro lado, como podéis ver en la parte de la izquierda, hay un Azure Front Door y un Web Application Firewall. No vamos a ver esto hoy, pero para que sepáis que es posible permitir una puerta de entrada hacia un servicio o hacia una aplicación en concreto que nosotros queramos exponer de cara a Internet, aun siendo un clúster privado. Y por último, como podéis ver en la parte inferior izquierda, donde hay un Azure Container Registry, un Cosmos DB, un Key Vault, el Active Directory, son elementos que hoy no vamos a ver, pero que son integrables con la plataforma de Arrow. Son servicios nativos de Azure y desde los que se puede acceder desde un clúster de Arrow. Antes de nada vamos a configurar una serie de variables de entorno para que nos ayude con la configuración y despliegue de la infraestructura, como por ejemplo la localización, cómo le quiero llamar a mi grupo de recursos, cómo voy a llamar a mi clúster de Arrow, dónde se cuenta mi pool secret, los diferentes direccionamientos de red para las VNets y para las subredes que se van a encontrar dentro de esas VNets. Como veis, creamos dos direccionamientos grandes, /20, donde vamos a añadir dos subredes /24 en cada una de ellas. Una para el plano de control, otra para los workers. Y para la VNet donde vamos a colocar el egress, vamos a crear una subred para el firewall y otra para el jump host. Lo primero, antes de nada, es crear un grupo de recursos en Azure donde vamos a alojar todos los objetos que creemos, como VNets, subredes, máquinas virtuales, el propio clúster de Azure, etc. Creamos un service principal que utilizaremos luego cuando lancemos la instalación de Arrow para que tenga el cliente acceso a los recursos de Azure. A continuación, creamos la VNet que usamos para el clúster de Arrow. Una vez creada, creamos la subred para alojar las máquinas del plano de control
y además crearemos otra subred para alojar los worker nodes. Vamos ahora a crear la otra vignette, la que aparecía marcada en verde en el diagrama de arquitectura. Una vez creada la vignette, que es la que utilizaremos para la salida del egress, creamos dos subredes. La primera es la que utilizaremos para el firewall y la segunda es la que vamos a utilizar para alojar un Bastion host, un Jump host. Si accedemos al portal de Azure a través de la interfaz web, veremos cómo tenemos las dos vignettes creadas correctamente. Obviamente tenemos que acceder a nuestro grupo de recursos. Si pinchamos en una de las vignettes, por ejemplo en la de Aro, veremos información de la descripción sobre esta vignette. Y si accedemos a la sección de subredes, veremos las dos subredes que hemos creado en este caso. Del mismo modo podemos ir a la del egress y también veremos las dos subredes que hemos creado, una para el firewall y la otra para el jump host que vamos a utilizar para realizar las diferentes operaciones. Si vamos a la sección de peerings, veremos que no hay actualmente nada. Eso es porque todavía no hemos configurado el vignette peering entre las dos vignettes. Vamos ahora a crear el vignette peering desde la línea de comandos. También se puede hacer desde la interfaz web. Hacéis este comando y en unos pocos segundos el vignette peering se habrá completado correctamente. Si ahora vamos al portal de Azure a través de la interfaz web para verlo de forma visual, que es más cómodo, veremos cómo el vignette peering se ha establecido. Pero aparece un warning, como podréis ver a continuación. Eso es porque el vignette peering se ha iniciado solo desde uno de los dos lados. Como veis ahí pone que es requerido un remote sync, ¿vale? Entonces para eso tenemos que iniciar el vignette peering hacia el otro sentido. Antes hemos iniciado el vignette peering desde la vignette de egress hacia la vignette de Aro y ahora lo vamos a hacer en el sentido contrario. Como podéis ver ahí, vignette name la vignette de Aro y la remote vignette va a ser la del egress. Así que completamos los dos caminos en los dos sentidos. Si volvemos al portal de Azure y vamos a comprobar el vignette peering, actualizamos, veremos cómo el estado ha cambiado y actualmente está en fully synchronized, es decir, está conectado y correctamente sincronizado. Ya tenemos la vignette y las diferentes subredes creadas, tanto la de Aro como la que vamos a usar para el egress. El vignette peering está hecho y sincronizado, así que ya podemos añadir la extensión en primer lugar del firewall. En primer lugar vamos a crear una IP pública para asociarla al firewall. Creamos ahora el firewall. Le indicamos el grupo de recursos, el nombre del firewall y la localización. Creamos una configuración ipconfig para el firewall, donde le indicamos el grupo de recursos, el nombre del firewall asociado, el nombre de la configuración, la IP pública que acabamos de crear en el paso anterior y la vignette asociada a este firewall. En este caso es la vignette de egress que hemos creado en pasos anteriores. Pasados unos segundos, el comando terminará, indicando que la configuración ha sido creada correctamente. Ahora vamos a hacer un update del firewall. Una vez actualizado, vamos a crear dos variables de entorno para obtener la IP pública y la IP privada asignadas al firewall. Las vamos a necesitar para pasos posteriores. Es momento de crear las diferentes reglas de filtrado para la salida a Internet. Os aviso que este vídeo está acelerado, es decir, estos comandos tardan un rato en completarse, así que sed pacientes. La primera regla que vamos a crear es la de salida NTP. En este caso, en este comando, como podéis ver, hay una serie de parámetros. El primer parámetro es el nombre del firewall sobre el que queremos aplicar esta configuración, el nombre de la colección, que sería el título descriptivo que queremos dar a esta regla para identificarla fácilmente, los protocolos, la dirección de destino, en este caso asterisco, porque queremos que haya salida hacia cualquier host al puerto 123, que es el parámetro siguiente, Destination Ports. Las direcciones desde las que se permite ese acceso, en este caso estamos indicando el rango entero de las dos vignettes, tanto la vignette de donde se encuentra el clúster de Aro como la vignette del propio egress, donde estamos colocando todos estos mecanismos, como el firewall. El nombre, que es NTP,
prioridad 200 por si queremos ordenar diferentes reglas por prioridad y la acción que queremos permitir, que en este caso es allow, permitir. Las siguientes reglas que vamos a crear son un poco diferentes en el sentido de que no estamos especificando un puerto, sino que especificamos protocolos. Queremos permitir la salida HTTP y HTTPS, como podemos ver ahí, y queremos permitir la salida a una serie de URLs destino, que es lo que indicamos en target FQDNs. Esta segunda regla que ya estamos creando la llamamos FQDNs mínimos requeridos. Básicamente estamos especificando una serie de URLs a las que nuestro clúster necesita acceso para su correcto funcionamiento. Y permitimos el acceso de salida al puerto 80 y al puerto 443, tanto de la VNet que hemos creado para alojar nuestro clúster de Aro, como de la VNet que hemos creado para alojar todos los componentes de Egress. La forma en la que vamos creando los siguientes conjuntos de reglas, como veréis, siguen exactamente el mismo patrón. Lo que cambiamos obviamente es el nombre de la colección, las FQDNs, las URLs a las que queremos acceder, que son diferentes. En este caso, en la segunda regla que creamos, va a ser para acceder a Quay, al registry de Red Hat, a ciertas URLs que son necesarias, y también cambiamos la prioridad. En esta tercera regla, creamos otra regla para ser capaz de acceder a las URLs de telemetría. Vamos ahora con otra regla, donde vamos a permitir el acceso otra vez al puerto 80 y 443 para la URL managementazure.com con una prioridad 203. La siguiente regla la llamamos OpenShift URLs y damos el acceso, permitimos el acceso al puerto 80, 443 hacia afuera, hacia ciertas URLs que son necesarias como la API de OpenShift, el registry, etc. Vamos con otra regla llamada URLs de monitorización que permite el acceso hacia afuera, hacia URLs relacionadas con la monitorización. Estas dos reglas que vienen a continuación son reglas relacionadas con Azure Arc. Es esa herramienta de gestión y monitorización para poder gestionar, monitorizar, observar nuestros clusters de Aro desde Azure Arc, que es una herramienta nativa del portal de Azure. Y por último, la última regla relacionada con el acceso hacia Docker Hub. Una vez hemos creado todas las reglas necesarias para garantizar el correcto filtrado en la salida a Internet, tenemos que actualizar las dos VNets para indicarle el nuevo servidor DNS, que es la IP privada del firewall que hemos creado anteriormente. Vamos ahora al portal de Azure y vamos a comprobar que todas esas reglas de filtrado que hemos creado existen y están configuradas correctamente. Así que si vamos al firewall y vamos a las reglas que hemos creado, veremos todas las reglas con las diferentes prioridades, como esta de NTP, con prioridad 200 y donde le indicamos la fuente, que es el direccionamiento privado de las dos VNets que hemos creado anteriormente, y permitiendo el tráfico salida al puerto 123. Aquí también veremos todas las reglas que hemos creado con las diferentes prioridades, indicando todos los grupos de URLs a los que hay que tener acceso. Vamos ahora a crear una tabla de rutas para gestionar todo el enrutado del tráfico desde nuestras VNets hacia Internet. Lo primero es crear una tabla de rutas vacía. Creamos ahora las rutas necesarias y las añadimos en la tabla de rutas que hemos creado, como por ejemplo la ruta por defecto,
que nos permitirá salir hacia Internet, es decir, todo lo que vaya a 000/0 a través de la IP privada del firewall. Y a continuación actualizaremos las dos subredes, tanto la del plano de control de Aro como la de los workers de Aro, para indicarle que debe usar la nueva tabla de rutas que hemos creado. Es decir, ese tráfico que venga desde esas dos subredes se tiene que enrutar a través de esa nueva tabla de rutas que acabamos de crear. Podemos ir ahora al portal de Azure. Ahí encontraremos todos los elementos que tenemos desplegados en nuestro grupo de recursos, como el firewall. Si accedemos al firewall, podremos ver la IP privada, que ya la obtuvimos en resultados anteriores, en pasos anteriores, cuando le añadimos a esa variable de entorno. Del mismo modo, si vamos a la tabla de rutas y inspeccionamos las rutas que hemos creado, veremos, por ejemplo, la ruta por defecto, donde enrutamos todo ese tráfico que va hacia Internet a través de esa IP privada del firewall. Y si vamos a la VNet que tenemos creada para nuestro clúster de Aro y seleccionamos cualquiera de las dos subredes que acabamos de actualizar en el paso anterior, podemos ver cómo efectivamente está asignada nuestra nueva tabla de rutas que hemos creado en los pasos anteriores. Antes de desplegar el clúster de Aro, vamos a hacer unas últimas comprobaciones para verificar que todo está correcto y que somos capaces de salir hacia Internet, que el enrutado funciona correctamente. Así que el primer paso es crear una máquina virtual en la VNet de Egress, más concretamente en la subnet, en la subred que hemos creado para el Jam Host en la VNet de Egress. Esa es la IP pública que se me ha asignado, así que voy a hacer SSH, voy a acceder remotamente a esta nueva máquina virtual que he creado. Una vez estamos dentro de la máquina virtual, como veremos, vamos a hacer una comprobación rápida. Vamos a intentar alcanzar una URL externa, como puede ser, por ejemplo, www.google.es. Debería ser capaz, como vamos a ver, efectivamente, es capaz de acceder a google.es, porque esta máquina virtual se encuentra en la VNet de Egress, en la subnet del Jamhost de Egress. Es decir, no accede a través del firewall, tiene salida directa hacia Internet. Vamos ahora a crear una máquina virtual. En este caso, vamos a crear una nueva máquina dentro de la VNet de Aro. Más concretamente, dentro de la subnet, de la subred que hemos destinado para los workers. Desde nuestro Jamhost, la máquina virtual que hemos desplegado en la subred de Egress, vamos a acceder a nuestra nueva máquina virtual, la que hemos desplegado dentro de la subred de Aro, a través de su IP privada. En este caso es 10.0.1.4 en nuestro caso. Una vez dentro vamos a hacer una prueba básica, vamos a intentar alcanzar una URL externa y como podemos ver, en este caso no nos funciona. Usamos curl para ver si podemos alcanzar el puerto 80 y como podemos ver aparece un mensaje de error. Acción denegada, no encuentra la regla que permite el acceso hacia el exterior a esa URL. Es decir, el filtrado de tráfico a través del firewall está funcionando correctamente. Esa URL a la que intentamos acceder no está expresamente autorizada en ninguna de las reglas que hemos configurado en el firewall. Vamos ahora a comprobar el acceso a las que, o por lo menos a algunas de las URLs que sí que están autorizadas, como por ejemplo mirror.openshift.com o registry.redhat.io. Y efectivamente, haciendo un curl al puerto 80, vemos que el servidor web devuelve contenido, así que el filtrado está funcionando correctamente. Una vez tenemos la infraestructura desplegada, configurada y validada, es momento de crear el clúster de Aro. Utilizaremos el comando az-aro-create y usaremos todos esos parámetros que vemos en la pantalla. Empezando por el grupo de recursos. Es el nombre del grupo de recursos donde se alojarán todos los objetos que parten de la creación del clúster de Aro en sí.
el nombre del clúster, la VNet que usamos para desplegar y para alojar las máquinas del clúster de Aro, obviamente las subredes que también hemos creado dentro de esa VNet, es decir, la subred del plano de control, la subnet de los workers y, importante, la visibilidad tanto del API server como del ingress. Recordar que esto es un clúster privado, es decir, no tiene que tener acceso desde Internet, así que la visibilidad que le vamos a indicar es privada, para que estos endpoints no sean accesibles, visibles desde Internet. Indicamos también el pool secret, el client ID, el client secret, que estos son datos que vienen del service principal que creamos en pasos iniciales, y el tipo de salida. En este caso decimos user defined routing, porque, si recordáis, hemos creado una nueva tabla de rutas y esa tabla de rutas es la que hemos especificado en las subredes tanto del plano de control como de los workers. El despliegue y creación de un clúster de Aro es un proceso que tarda unos minutos. Este vídeo lo hemos pausado, lo hemos cortado y ahora volvemos una vez que el clúster está creado, así que tened paciencia cuando despleguéis un clúster. Una vez está desplegado, lanzando el comando az aro show, nombre del clúster y el grupo de recursos, podéis ver tanto la URL de la API como la URL de la consola. Son datos necesarios para poder acceder y hacer login en nuestro clúster. Si hacemos az aro list credentials, podemos ver el usuario, kubeadmin y la contraseña que se ha creado por defecto cuando hemos creado el clúster de Aro. Así que con estos datos ya podemos acceder a la consola y a la API a través del comando oc. En este caso estoy lanzando una comprobación rápida para ver si puedo acceder desde Internet. Y como podéis ver, lanzando un curl, las URLs de la consola y de la API no son accesibles. Es el comportamiento deseado, dado que es un clúster privado y no tiene que ser accesible desde Internet. Así que vamos a acceder a través del Jamhost. Me conecto al Jamhost que hemos desplegado recientemente y ahí vamos a primero descargarnos las herramientas que necesitamos. En este caso vamos a desplegar el CLI de OpenShift, el comando oc. Una vez tenemos el binario de OC colocado en el sitio correspondiente, en nuestro caso lo ponemos en usr local bin porque es nuestro path. Con los permisos correspondientes vamos a usar el binario junto con el usuario y la contraseña y la URL de la API que hemos obtenido en el paso anterior. Así pues, hacemos OC login, indicamos el usuario, indicamos la contraseña e indicamos a la API a la que tenemos que apuntar, que es la que hemos obtenido en el paso anterior. Y como podéis ver, efectivamente somos capaces de acceder a nuestro clúster, ver los nodos, ver los cluster operators. En definitiva, hemos hecho login con el usuario administrador dentro de nuestro clúster y desde la máquina del Jamhost que desplegamos en la VNet de Ingress. Y nunca desde una máquina externa desde Internet. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis interés en aprender más sobre Manage OpenShift y todas las posibilidades que ofrece el servicio gestionado de OpenShift en los hiperescalares, os veo en siguientes ediciones. Hasta luego.